Hola, es un placer reencontrarme con ustedes un día más para estudiar la Biblia. Gracias por mirar este video. Te pido por favor que lo compartas con las personas que conoces. El tema de hoy, martes 16 de enero, es Dios es el juez y está basado en el Salmo 75. Amigos, cuando miran las noticias en la televisión o la internet, ¿se dan cuenta que la injusticia desborda la razón? Un ejemplo de injusticia aquí en Perú, desde donde se emite este programa, es el caso de Heliodoro, un adulto mayor que aportó a un Fondo Nacional de Vivienda del Estado por 12 años. En diciembre del año que pasó, el gobierno decretó la devolución de los aportes y cuando Heliodoro fue a recibir su dinero aportado, solo le entregaron la cantidad mísera de 46 soles, que son $12 aproximadamente. La suma de su aporte en los 12 años había sido de 20,000 soles, que equivale a $5,400 aproximadamente. Solo recibió 46 soles, $12. Y no solo Heliodoro está pasando esta injusticia, otros adultos mayores de igual manera. Esta clase de noticias y otras aún peores indignan en la actualidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Amigos, la injusticia es obra del maligno y los que la practican son sus hijos, los impíos. Pero llegará el momento en que estos impíos serán eliminados. Sí, amigos, serán destruidos. En el Salmo 75 encontramos varias metáforas o imágenes que describen la destrucción irrevocable de los impíos. Por ejemplo, en el verso 8 aparece la metáfora o imagen de una copa con vino tinto que transmite la intensidad de la furia de Dios contra los impíos. En el verso 10 encontramos el corte de los cuernos de los impíos que representa el fin de su poder y dominio, mientras que el poder de los justos será exaltado. Pero, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo hará justicia el Señor? El verso 2 del Salmo 75 nos dice que Dios tiene un tiempo designado para su juicio. Este juicio se llama el juicio ejecutivo y tendrá lugar al final de los tiempos, es decir, cuando Jesús vuelva y cuando elimine el pecado por completo después del milenio. Así lo enseña la Biblia en Malaquías capítulo 4 versículo 1, en 1 Corintios capítulo 15 versículos 23 al 26, en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 y en otros textos más. Muchas personas ignoran sobre este juicio, pero el hecho de que lo ignoren no significa que no sea verdad. Es verdad. Así sucederá, porque la palabra de Dios lo dice. Así que tengamos paciencia, porque a su tiempo todo se arreglará. Pero antes de que ocurra el juicio ejecutivo, antes de que el mal sea erradicado para siempre de este planeta y del universo con fuego y azufre, habrá un juicio investigador. ¿Juicio investigador? ¿En qué consiste el juicio investigador? Amigos, el juicio investigador es un juicio que se lleva a cabo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, durante el cual todos los verdaderos seguidores de Dios serán juzgados favorablemente delante del universo observador. Repito, es un juicio durante el cual todos los verdaderos seguidores de Dios serán juzgados favorablemente delante del universo observador. Es decir, este no es un juicio para condenar a los verdaderos seguidores de Dios, sino para favorecerlos, para defenderlos, para vindicarlos o vengarlos de sus enemigos. Durante el juicio investigador, la vida de todos los que han profesado servir a Cristo y que por lo tanto están escritos en el libro de la vida, pasa en revista delante de Dios, quien finalmente determina si se han vestido o no con el ropaje de su justicia. Si están revestidos con justicia y son verdaderos seguidores de Cristo, entonces sus nombres son retenidos en los libros del cielo, son borrados sus pecados y se les dará entrada en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, si su cristianismo no ha sido sino solo un mero cristianismo, solo de apariencia, desprovista del manto de la justicia de Cristo, entonces sus nombres serán borrados del libro de la vida durante el juicio investigador y se les negará la entrada
en la Nueva Jerusalén. El juicio investigador de Dios comienza con su pueblo y se extiende a toda la tierra. Refiriéndose a este juicio, en los versos 11 y 8 del Salmo 7, el salmista dice que Dios es un juez justo que juzgará según la integridad del ser humano. Es decir, que juzgará según sus obras, según lo que hicieron los seres humanos con su tiempo, sus talentos, sus tesoros y su cuerpo. En este juicio, todas las cosas que el ser humano hizo, tanto en lo público como en lo oculto, dará cuenta delante del Dios juez y será sentenciado de acuerdo a ello. Textos bíblicos como Mateo capítulo 25, versículos 14 al 46, Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 al 10, capítulo 12, versículos 13 al 14 y otros más enseñan esta gran verdad. Entonces, sabiendo esto, los hijos de Dios no debemos vivir de una manera desordenada e indulgente, haciendo lo que se nos viene en gana. No, hermanos. Sería un grave error vivir de esa manera. Nuestra manera de vivir debe ser santa y piadosa, siempre conscientes de la presencia de nuestro Dios juez. Algunos tienen la idea hedonista de que mientras uno viva hay que disfrutar a lo máximo, haciendo lo que nos viene en gana, lo que se nos ocurra, sin importarnos los principios o las normas. Ellos dicen, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Y piensan que en la muerte se acaba todo para siempre. Pero estamos aprendiendo que eso no es así. Un día nuestra vida será revisada de manera detallada y seremos sentenciados para vida o muerte eterna. Los verdaderos seguidores de Dios ¿deben tener miedo el juicio de Él? De ninguna manera. ¿Y por qué no? Porque el Salmo 75, verso 2 dice que Dios, nuestro juez, juzgará con rectitud. Y el Salmo 96, verso 13 también dice que Dios viene a juzgar la tierra, el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Por tanto, no debemos tener miedo a Dios como juez. No debemos temer su obra como juez, a menos que estemos del lado del mal. Los hijos de Dios no deben tener miedo del juicio divino porque el propósito del juicio de Dios es derribar a los malvados y exaltar a los fieles. Daniel capítulo 7 muestra que Dios castiga al maligno y a los impíos rebeldes y vindica a su pueblo, quien se regocija del veredicto dado. Pero no solo el profeta Daniel nos dice eso, también Salmos lo hace. Por ejemplo, el Salmo 97, verso 10, el Salmo 146, verso 9, el Salmo 97, verso 3, el Salmo 76, versos 3 al 6, el Salmo 99, verso 8, el Salmo 50, verso 4 y el Salmo 135, verso 14, por mencionar algunos. Hermanos, hoy es el tiempo de vivir una vida santa y piadosa, porque ahora mismo se está realizando en el cielo el juicio investigador. Según Daniel capítulo 8, versículo 14, este juicio comenzó el año 1844, y aunque sabemos la fecha de inicio, no sabemos la fecha del término. Pero sí sabemos que cuando este juicio termine, habrá acabado la gracia divina para el pecador. No habrá más perdón de pecados. Cuando la puerta de la gracia se cierre, el arrepentimiento humano de nada servirá. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 nos enseña eso. En esto consiste el tema de hoy, amigos. Dios es el juez. Dios es creador y por lo tanto también es rey, como rey es juez. Dios nos creó, Dios nos sustenta, Dios nos gobierna, pero también Dios nos juzga. Y como juez, Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para que en su juicio salgamos victoriosos. Solo hay que vivir una vida al lado de Jesús, amándolo y haciendo su voluntad. Si vivimos así, nuestra salvación es una realidad. Muy bien, amigos, ahora vamos a responder las dos preguntas que aparecen en la lección de hoy. La primera pregunta dice así: lee el Salmo 75 y responde la pregunta: ¿por qué es vana la jactancia de los impíos? Bueno, amigos, porque Dios tiene un tiempo designado para decidir el destino de los impíos. Y el destino de todo impío que no se arrepiente es la destrucción eterna. Los impíos pueden reírse de Dios ahora y hacer lo que les viene en gana, pero llegará el día
en que estarán frente a aquel de quien se burlaron e hicieron escarnio para rendir cuentas. Cuando llegue ese momento, ya será tarde para arrepentirse. Será el momento de la sentencia. Oh, qué triste final realmente. Espero que usted, amigo, y yo no estemos en esa terrible situación. ¿De quién depende? Solo de nosotros. Depende de nosotros que seamos salvos o nos perdamos. Vayamos ahora a responder la segunda pregunta de la lección de hoy, que dice así. Salmos nos llama a alegrarnos a la espera de los juicios de Dios. ¿En qué medida el juicio de Dios es una buena noticia para quienes están cubiertos por la sangre de Cristo? Amigos, les mencioné en el estudio de hoy que en estos momentos de la historia humana se está desarrollando un juicio en el cielo llamado el juicio investigador. En este juicio, todos los verdaderos seguidores de Cristo serán juzgados favorablemente delante del universo observador. La única condición para ser juzgados favorablemente en este juicio divino es estar vestidos con el ropaje de la justicia de Cristo. Esta es la buena noticia del juicio final e investigador. Nuestra justicia se basa en la justicia de Cristo y nuestra seguridad de salvación por sus méritos, no por los nuestros. ¿Qué significa esto? Simplemente que estemos viviendo en comunión íntima con Jesús, practicando los hábitos espirituales básicos del cristianismo. Que estemos estudiando la Biblia todos los días. Que estemos orando todos los días y llevando a Jesús personas perdidas. Si estamos viviendo de esta manera, no hay por qué temer del juicio divino, porque el veredicto será favorable para nosotros. Pero si no, estamos en camino a la perdición. Queridos hermanos, queridos amigos, es hora de vivir una vida santa y piadosa. No es momento de perder tiempo en cosas vacías y sin sentido. Pronto el juicio investigador llegará a su fin, y cuando eso suceda, la puerta de la gracia se cerrará para nunca más abrirse. ¿Quieres decirle a Dios que te ayude a vivir una vida santa? ¿Quieres entregarle todo tu ser a Jesús? ¿Quieres ponerle en primer lugar en tu vida? Yo quiero. Les invito a orar. Oremos. Querido Señor, queremos en este momento prometerte poner tu presencia, a ti, Señor, en primer lugar en nuestra vida. Queremos tener una vida santa y piadosa. Queremos hacer tu voluntad, Señor, ahora más que nunca, que se está desarrollando en el cielo un juicio, el juicio investigador. Señor, necesitamos que tú puedas cubrir nuestra vida de tu justicia, de tu manto. Necesitamos, Señor, estar a tu lado. Ayúdanos, por favor, a priorizarte, dejando todo lo mundano de un lado y llevando a ti, Señor, todo lo que te agrada. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar hoy una vez más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarme. Nos encontramos mañana para continuar estudiando la Biblia. Comparte este video. No te olvides, por favor. Hasta luego.